Hola, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Cómo están? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven? ¿Cómo andan? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo los trata la cuarentena? ¿Se están cuidando? ¿Están cuidando a la familia? ¿Están compartiendo con la familia? Bueno, espero que sí, que se estén cuidando mucho. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a poner PowerPoint. Ahí está. Bueno, les doy la bienvenida a la clase de Lengua y Literatura. Yo soy la profe Rosario Martínez. Voy a estar a cargo del turno mañana del curso segundo año. Y para comenzar, vamos a tratar el tema nuevo, el cuento fantástico. Seguramente ustedes ya lo han visto en años anteriores o tienen idea, ¿no? Bien, para organizarnos, vamos a comenzar dividiendo la clase. Primero, gracias a este PowerPoint que yo les voy a ir mostrando, vamos a ir revisando la teoría, lo que yo ya les había enviado por mail, y en el mismo PowerPoint va a estar las actividades. Vamos a terminar con la teoría, con la explicación. Les voy a mostrar un video que va a resumir más o menos toda esta teoría y después las actividades que también se las voy a explicar. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar. Bien, ¿qué es el cuento fantástico para ustedes? O sea, ¿qué es cuento para ustedes? ¿Qué es fantasía? ¿Ustedes creen en lo fantástico? ¿Por qué? ¿Les han surgido cosas fantásticas? Bien, bueno, veo que tienen en claro lo que es un cuento y lo que es fantasía. Ahora lo que vamos a hacer con esta explicación va a ser acoplar, juntar estas ideas que ustedes tienen con mi teoría y ustedes van a empezar a sacar conclusiones de lo que es el cuento fantástico, ¿no? Bien. El cuento fantástico va a empezar con un misterio. Va a plantear un misterio del hombre y su mundo y nos va a dar una explicación poco certera, poco clara y nos va a empezar a hacer pensar cosas que no son muy comunes, ¿no? Estas cosas poco claras, poco certeras pueden ser, por ejemplo, las dimensiones, el tiempo, el espacio, los sueños y la muerte, como ejemplo, ¿no? Bien, el cuento fantástico respeta las condiciones del cuento. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a proponer un relato, algo que puede surgir, o sea, nos va a dar una estructura narrativa, como todos los cuentos, ¿no? Pero la particularidad de este cuento es que en ese momento determinado de la narración va a ocurrir algo fantástico, algo que nos va a hacer pensar, nos va a dar lugar a la irracionalidad y nos va a decir, este hecho es fantástico. Entonces, este cuento posee una historia fantástica. Este cuento es fantástico. Así. Bien. Ahora vamos con una parte un poco más teórica, con palabras más exactas, así como lo que dice en la pantalla, ¿no? Que el cuento fantástico, por la suma de elementos reales y de elementos extraños e inexplicables, nos va a hacer vacilar entre una explicación natural o una sobrenatural. A nosotros como lectores, como estamos leyendo esta historia que tiene un relato, esa fantasía que va a surgir justamente ahí nos va a dejar sumidos en la incertidumbre, es decir, nos va a hacer pensar si esto está ocurriendo realmente o no. En realidad esa es la idea del cuento fantástico. Bien, el cuento fantástico va a narrar acciones cotidianas comunes y naturales, pero en un momento determinado,
va a parecer algo sorprendente, algo inexplicable, que desde el punto de vista de las leyes de la naturaleza no es normal. Bien. ¿Hasta ahí estamos? Bien. El cuento fantástico se va a basar en lo irreal y va a causar un efecto de realidad. Bien, en el cuento fantástico, aquello que a nosotros nos parece imposible, ahora va a ser posible. Por ejemplo, en el cuento fantástico, nosotros vamos a poder hablar con una silla. El personaje común y corriente va a poder hablar con una silla porque en su fantasía eso es real, eso puede surgir. Bien, entonces el lector no va a distinguir lo que es real de lo que es irreal, porque para él es normal, es algo que está, existe. Bien, el espacio en el que viven los personajes es ilógico y sigue las normas irracionales. Bien, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de la película Alicia en el País de las Maravillas. No sé si las han visto o si han leído el cuento, si leen el cuento va a ser mucho mejor. Alicia es un personaje normal, una persona común y corriente que un día se siente triste, va a un árbol y en ese árbol hay como una especie de agujero, cae en ese agujero y en ese agujero hay un mundo paralelo. En ese mundo la mayoría de las cosas no son normales, son fantásticas. Eso es la idea del cuento fantástico, ¿no? Nos va a hacer vacilar entre una explicación racional o irracional. Yo les digo que miren la película porque está muy buena. Bien, el cuento fantástico tiene clasificaciones. Puede clasificarse según lo maravilloso, lo extraño y lo fantástico. Cuando hablamos de maravilloso es cuando se produce un hecho sobrenatural y frente a ese hecho natural se van a aceptar las leyes de la naturaleza que van a poder explicarlo, ¿no? Bien, todas las clases de situaciones mágicas pueden explicarse, pueden ser tomadas como normal. Por ejemplo, en la película La Cenicienta, o el cuento de la Cenicienta, mejor dicho, la Cenicienta estaba triste y viene el hada, y convierte a la carroza a partir de una calabaza. La calabaza se convierte en carroza. Y el ratón va a ser el cochero. Para nosotros es normal. ¿Por qué? Porque no vamos a estar cuestionando la idea de esa maravillosidad. ¿Sí? ¿Más o menos se está entendiendo? Bien, lo extraño es cuando el hecho sobrenatural puede ser explicado a partir de las leyes de la naturaleza, nos va a dar una lógica, algo puede ser explicado a partir de cuestiones científicas y racionales. ¿Sí? Para nosotros, aquello algo familiar, que era totalmente común, ahora va a ser irrumpido y nos vamos a empezar a cuestionar, ¿sí? Nos va a parecer algo extraño, por eso lo extraño. Lo fantástico se vincula con la ruptura de la trama de la fantasía y la realidad. O sea, nosotros vamos a considerar aquel hecho que antes era normal, ahora lo vamos a considerar como algo fantástico, algo extraño. Bien, nos va a dar lugar a percibir ese fenómeno como algo inexplicable. ¿Sí? Bien, pasamos a la otra diapositiva. El cuento fantástico, según sus indicios, podemos clasificarlo en cuentos fantásticos puros, cuentos fantásticos impuros y cuentos fantásticos extraños. Cuando hablamos de impuros es porque hasta el desenlace se continúa con esa ambigüedad, con eso diferente. ¿Qué pasa? El lector no va a poder explicar si lo que está sucediendo es real o es irreal, porque es puramente fantástico. ¿Bien? Todo el cuento se va a basar en una línea pura de magia, de cosas fantásticas. Cuando hablamos de impuros, decimos que son aquellos hechos que presentan una... A ver cómo se los digo. Son aquellos que presentan en el momento de cierre algún elemento o algún indicio que nos hace optar por una explicación fantástica o una explicación real. Dice, nosotros podemos tener dos opciones allí. Y por extraños es cuando presentan una explicación racional frente a aquellos hechos sobrenaturales. Es como, podemos decir, un proceso. El cuento puro es totalmente mágico, fantástico.
El cuento impuro, más o menos, o sea, nosotros vamos a poder pensarlo o no, y aquellos extraños es cuando ya sabemos que aquel hecho es fantástico. ¿Por qué? Porque frente a la racionalidad nosotros vamos a poder entender aquel hecho sobrenatural. No sé si se entiende más o menos lo que les voy diciendo. Cualquier cosa me van diciendo. Bien, vamos a la otra disposición. El cuento fantástico presenta características, como todos los cuentos. Bueno, yo ya les había dicho, con lo que les estoy explicando, más o menos ustedes van sacando sus conclusiones y van diciendo, bueno, esta es una característica del cuento. Como primer característica, lo que ya les había dicho, va a poseer una trama narrativa. ¿Por qué? Porque va a tener un inicio, un desenlace, no, un inicio, un desarrollo y un desenlace. En ese desarrollo va a ocurrir el hecho fantástico. Bien. Va a existir un elemento sobrenatural. Para que sea un cuento fantástico tiene que existir sí o sí el elemento sobrenatural. Este elemento sobrenatural va a irrumpir en el mundo normal de manera violenta y súbita. ¿Qué quiere decir esto? Que va a provocar una ruptura en el mundo reconocible y normal y este mundo ya no va a ser el mismo, ¿sí? Después, bueno, los personajes son comunes y corrientes y a esos personajes son los que le suceden los acontecimientos sobrenaturales. El escenario, bueno, el escenario es el lugar más importante, porque según cómo está caracterizado el escenario, los hechos fantásticos se van a condicionar. O sea, el espacio condiciona el relato. Muy bien. Y después la participación del lector. Es necesario que nosotros como lectores seamos cómplices de lo que estamos leyendo, que aceptemos los hechos, y que suspendamos aquellas cuestiones de incredulidad. Es decir, que tratemos de no cuestionar tanto lo que está sucediendo, sino que aceptar el relato, aceptar los hechos fantásticos. Bien, el cuento fantástico por lo general está dirigido a los niños, para que los niños puedan expresarse, puedan explorar otras ideas, puedan imaginar cosas que en la vida real quizás no pueden suceder. Bien, el cuento fantástico va a poseer recursos. Bien, estos recursos van a hacer que se puedan explicar o no se puedan explicar racionalmente los hechos. Habitualmente se emplean recursos como el punto de vista subjetivo del narrador, es decir, que el empleo de la primera persona es lo más importante porque a nosotros como lectores, si nosotros decimos que Juan es en tercera persona, si yo digo yo estoy haciendo esto, es como que a nosotros ya nos está involucrando, inconscientemente, ¿no? Bien, después la imprecisión de los nombres y en las características de los personajes. Va a tener numerosas características. No contiene numerosas características los personajes. Después, la imprecisión y confusión de los espacios temporales. Esto es lo que le otorga la atmósfera de irracionalidad al cuento, ¿no? Y después, la presencia de estado de alucinación o sueños de los personajes. Es frecuente encontrar situaciones que rompen los límites entre lo real y lo irreal, y así es como nos hace referencia a los sucesos fantásticos y inverosímiles, hechos increíbles. Bien, ahora yo les voy a mostrar un video. Esperen que les ponga el audio porque no me toma el audio. Vamos a ver si coincidimos. Un cuento fantástico es una narración literaria que consiste en contar historias que se alejan de la realidad. Otra forma de definirlo es como un texto que relata una sucesión de eventos sobrenaturales y extraordinarios que no ocurren en el mundo real. Por lo tanto, pueden parecer ilógicos, incoherentes e irracionales. Pero siempre se va a obligar a desencadenarse. Porque el audio me anda mal. Esto siempre ocurre, ¿no? Volvemos para atrás.
Fantástico es una narración literaria que consiste en contar historias que se alejan de la realidad. Otra forma de vayan prestando atención, que es muy importante todo esto. Relata una sucesión de eventos sobrenaturales y extraordinarios que no ocurren en el mundo real. Por lo tanto, pueden parecer ilógicos, incoherentes e irracionales. El cuento fantástico puede incorporar elementos reales o acciones de la vida cotidiana, pero siempre se va a orientar a desencadenar situaciones sorprendentes, imaginarias e inexplicables. ¿Ves? Lo que yo les La decía. finalidad de este tipo de narración es despertar la curiosidad, proporcionar visiones distintas de las cosas y dejar una enseñanza. Por eso está dirigido hacia los niños. Lo real y real. Por un lado, los personajes muestran características creíbles e incluso el receptor puede identificarse con ellos, mientras que lo imaginario y fuera de lo común se manifiesta en las vivencias que les ocurren a los protagonistas. Estos relatos suelen estar dirigidos a un público infantil y juvenil. Sí. Características del cuento. Vayan anotando si pueden estas características que están muy buenas. Las siguientes características. Es un relato breve. Debe tener una trama o argumento que dé secuencia lógica a la historia. Posee elementos y circunstancias extraordinarias que desafían las leyes naturales o del Eso es lo que le decía, que irrumpe de manera fortuita y violenta. En general, poseen características reales. El cuento fantástico debe tener un ambiente en el cual los personajes lleven a cabo sus acciones. El escenario del relato puede combinar elementos reales y ficticios. Para que el cuento fantástico tenga razón de ser, debe existir un lector que crea, se involucre o se acógese momentáneamente de lo que ocurre en la narración. Muy bien. Estructura. Inicio. Es la parte que da comienzo al cuento fantástico. En este apartado Yo les decía de las características del cuento. También se describe Las condiciones del cuento. En el inicio se presentan las situaciones que conducen la historia hacia nudo o conflicto. Desarrollo. El desarrollo es conflictos o sucesos inesperados de la narración. En esta parte del cuento fantástico se producen un los hechos planteados de la realidad. Esta fase es la más sustanciosa, esperada y atractiva porque constituye lo más relevante de la historia. Final. En el cuento fantástico, el final se refiere al término o desenlace de la historia. En esta parte se resuelven los problemas que se originaron en el desarrollo. Por lo general, la combinación de la narración se caracteriza por el bien sobre el mal. Elementos. Personajes son los que realizan las acciones dentro del cuento fantástico y a quienes les suceden las situaciones extraordinarias. Los personajes pueden estar representados por seres humanos, animales, plantas u objetos. En las narraciones, los participantes poseen características que los diferencian de los demás. Ambiente. El ambiente de los cuentos fantásticos está relacionado con el lugar donde se desenvuelven los personajes que tienen lugar en los acontecimientos. El escenario sería, ¿no? Que es muy importante que esté bien caracterizado. La época o el año en que se desarrolla la historia. Además, hace referencia a la duración de los acontecimientos. Si esto sucede en horas, día, En Alicia en el País de las Maravillas hay muchas cuestiones que tienen que ver con el tiempo. Así que yo se los recomiendo si quieren leerlo. Su anterior significa que la historia puede tener cuentos de emoción, tristeza, angustia, misterio, soledad, estado emocional. Trama. En el cuento fantástico, la trama se refiere al conflicto que motiva el desarrollo de la narración. La trama es la que da paso al drama, a la acción. Lo más importante, el misterio. La trama sería como punto de partida el misterio. Bien, estos son algunos ejemplos El príncipe rana. quizás ustedes ya los han leído, así que Blancanieves. está bien. Hasta ahí está bien. Rapunzel.
Rapunzel, la Cenicienta. Bien, estamos bien hasta ahí. Lo que ustedes tienen que hacer ahora se viene la parte más importante. Las actividades, se las presento. Bueno, a partir de toda la teoría de lo que yo les había dicho, van a elaborar una red conceptual sobre las características más importantes del cuento fantástico. ¿Qué pueden hacer ustedes? Volver a ver la teoría que yo les envié. En la teoría está incluido este video que está muy bueno. Y hacen una red conceptual, así como se las había hecho yo en la clase anterior sobre el realismo, ¿se acuerdan? Que les hice una red conceptual. Bien. Después, a partir de toda esta teoría, todas las ideas, todo lo que ustedes van a saber, van a poder escribir un cuento fantástico. Van a ver las veces que ustedes quieren, ven ese video, ven la teoría. Bien. Luego de esta primera parte, de esas dos actividades que ustedes van a realizar, van a utilizar la aplicación Genial. ¿Qué van a hacer? Van a realizar una infografía que va a poseer todas las características más importantes del cuento fantástico, ¿sí? Las infografías no les va a llevar mucho tiempo. Aparte, esta aplicación es muy buena porque es muy didáctica, tiene muchas cosas lindas para hacer que justamente para los cuentos fantásticos está muy buena. Bien, en esa misma aplicación van a hacer una plantilla, van a elaborar una presentación del cuento. En ese cuento ustedes pueden poner imágenes, audios de ustedes o audios de otras cosas, para que sea un poco más interactivo, más linda. Lo que van a hacer, las primeras dos actividades me las van a mandar por Word. Si hacen la red conceptual en sus carpetas, me mandan una foto. Y después en estas dos, entre la actividad 3 y 4, me pueden mandar el link. Chicos, es muy importante que me manden las actividades. Ténganlo en claro, porque me sirve a mí para saber lo que ustedes están aprendiendo, lo que necesitan, saber un poco más, y a mí para poder seguirlos, para saber si están haciendo las cosas, ¿no? Ustedes me conocen, o sea, me pueden enviar las actividades por mail, porque yo ya se las envié, me pueden preguntar las veces que ustedes quieran lo que no entienden, ¿sí? Bueno, esto es todo. Yo les doy las gracias por sumarse a esta clase y espero que se sigan cuidando, que disfruten su familia y disfruten de las actividades que les estoy enviando. Lo que yo pretendo con esto es que ustedes puedan aprender. A mí lo que me importa es que ustedes aprendan. Estoy para ayudarlos para lo que ustedes necesitan, ¿sí? Muchas gracias. Nos vemos.